Hola mis queridos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de Trader Profesional de Wealth Market Academy. En este módulo vamos a ver qué son los derivados financieros. Vamos a meternos un poco en la teoría de estos activos financieros. Entonces los derivados son un instrumento financiero cuyo precio es derivado de otro instrumento llamado el activo subyacente. Los activos subyacentes pueden ser acciones, commodities, ETFs, índices, entre otros. Los principales tipos de derivados son CFDs, forwards, futuros, opciones y swaps. Entonces, los derivados son instrumentos financieros que derivan de otro instrumento llamado el activo subyacente. Estos activos subyacentes, acciones, commodities, ETFs, índices, entre otros. Entonces, podemos decir que hay ETFs sobre acciones, CFDs sobre acciones, CFDs sobre ETFs, CFDs sobre índices, forwards sobre acciones, forwards sobre commodities, forwards sobre ETFs, forwards sobre índices, futuros, más que todo en acciones y commodities e índices, y también divisas, y opciones en todos los instrumentos, acciones, commodities, ETFs, índices y divisas. Los derivados también pueden ser usados para mitigar el riesgo ante una posible devaluación del activo subyacente. Esto se conoce como hedging o cobertura. El hedging básicamente consiste en tomar una posición contraria a la que tenemos, por ejemplo, en acciones, commodities o ETFs o índices o divisas también, usando un derivado financiero para mitigar el riesgo. Vamos a ver un ejemplo. Estamos, por ejemplo, en Apple, que es el ejemplo más a mano que tenemos y más común. Vemos que estamos en una tendencia alcista. Nosotros supongamos que tenemos acciones de Apple y estamos ganando mucha plata con esta tendencia alcista, pero estamos preocupados que esta tendencia se termine y empiece a bajar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para mitigar el riesgo y perder el dinero que nosotros ganamos en esta tendencia alcista? Sí, es muy fácil, comprando un derivado financiero, ¿sí?, en el cual este derivado se aprecie cuando el activo baja, ¿sí? Entonces, ya ganamos mucho dinero acá, en esta tendencia alcista, en este impulso, y queremos mantener el valor o cubrirnos del riesgo ante una eventual caída del precio, compramos el derivado que se aprecie con la caída. Entonces, cuando el activo subyacente, que es Apple, baja el valor, empieza su tendencia bajista, el derivado financiero, derivado de Apple, se aprecia. Entonces, cuando nosotros perdemos dinero teniendo Apple, el derivado financiero, ganamos dinero con el derivado financiero. De esa manera mitigamos el riesgo, ¿sí?, y mantenemos el valor o lo aumentamos también el valor. Después vamos a explicar detalladamente cómo son los distintos derivados financieros y cómo utilizarlos no solo para mitigar el riesgo, sino para aumentar la relación beneficio-riesgo. El primer derivado financiero que vamos a explicar son las opciones. Las opciones son un contrato entre un comprador y un vendedor en donde el comprador obtiene el derecho pero no la obligación de comprar o vender un activo en un futuro a un precio acordado. Acuérdense de eso. El comprador obtiene el derecho pero no la obligación de comprar o vender un activo en un futuro a un precio acordado. El vendedor de esta opción, al garantizarle este derecho al comprador, percibe una prima o premium. Entonces, en resumidas cuentas, el vendedor nos da el derecho de comprar o vender cierto activo a un precio determinado, ¿sí?, en un futuro. Los contratos de opciones tienen una fecha de vencimiento y a cambio nosotros le damos una prima o premium. Es como pagar un seguro, básicamente. Tenemos dos tipos de opciones. Opciones call
y opciones put. Vamos a explicar primero qué son las opciones call. Una opción call le da al comprador de esta opción el derecho, pero no la obligación, de comprar un activo a cierto precio en un futuro predeterminado. Predeterminado porque acordémonos que los contratos de opciones tienen fecha de vencimiento. Si el comprador decide ejercer el derecho a comprar, el vendedor de esta opción está obligado a vender el activo subyacente al comprador de la opción al precio preacordado denominado precio de ejercicio. ¿Sí? Veamos las opciones put. Una opción put, por el contrario, le da al comprador el derecho, pero no la obligación, de vender un activo a cierto precio en un futuro predeterminado. Si el comprador decide ejercer el derecho a vender este activo, el vendedor de esta opción está obligado a comprar el activo subyacente del comprador de la opción al precio preacordado denominado precio de ejercicio. Ahora quiero explicar a qué nos referimos cuando tenemos el derecho pero no la obligación de comprar o vender dependiendo qué tipo de opción compremos. Supongamos que compramos 100 acciones de la empresa XYZ. Compramos a 20 y esta tiene una tendencia alcista en donde llega hasta los 40 pesos. ¿Sí? Es decir, que ganamos 20 pesos por acción. En este punto nosotros tenemos la sospecha de que el activo va a bajar su precio. En vez de vender, entonces, como no estamos tan seguros, en vez de vender el activo, nos cubrimos de ese riesgo comprando una opción put, un contrato de opción put con un strike a 40. Es decir, un precio de ejercicio a 40. ¿Sí? Con un vencimiento a 30 días, pagando una prima o premium de, supongamos, 50 pesos. Recordemos que esta es una opción put. Por lo tanto tenemos el derecho a vender a 40 por el strike. El precio de strike es 40. Tenemos el derecho a vender a 40, pero no la obligación. Nos situemos en el primer escenario en el cual tenemos razón y el activo baja hasta los 30 pesos. En esta ocasión nosotros perdimos 10 pesos por acción en esta corrección en nuestra posición original, que es un largo de 100 acciones, pero ganamos 10 pesos por acción ejerciendo el derecho de vender a 40 en nuestro put. ¿Sí? Supongamos que pasan los 30 días, el activo bajó a 30, perdimos 10 pesos por acción por esta corrección, pero ganamos 10 pesos por acción con nuestro put, porque tenemos el derecho a vender a 40. Entonces, ¿cuál es nuestra ganancia? Entonces tenemos pérdidas de 1000 pesos, 10 pesos por acción en nuestra posición, serían un total de 1000 pesos. Tenemos la ganancia de las opciones. Nosotros vendemos, tenemos el derecho a vender nuestras acciones a 40, entonces ganamos 1000 pesos, ahí quedamos en cero. Y tenemos otra pérdida más, que es la de la prima, que es 50 pesos. Por lo tanto, nuestra pérdida total es de 50 pesos. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que en vez de perder 1000 por esta corrección, solamente perdimos 50 pesos.
es decir, que nos cubrimos en un 95%, cubrimos el riesgo en un 95%. ¿Sí? Casi todo el riesgo. Ahora nos situamos en el otro escenario. Vamos a borrar, así no nos confundimos. Vamos a borrar. Supongamos que compramos, estamos en el mismo lugar, ¿no? El precio 40, compramos la opción put porque no estamos seguros de qué va a ser el precio, pero en este caso pasan los 30 días y la acción se sitúa en los 50 pesos. En los 50 pesos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Nosotros tenemos el derecho a vender a 40, pero no tenemos la obligación a venderlo. Entonces, en este caso, dejamos que la opción se venza sin valor y limitamos nuestra pérdida a la prima. Por ende, desde este punto, desde 20 a 50, ganamos 30 pesos por acción, es decir, 3.000, menos la prima de 50, es decir que ganamos un total de 2.950 y nos cubrimos del riesgo ante una eventual pérdida, ¿sí? Ante una eventual corrección nos cubrimos del riesgo, pero seguimos ganando siempre. Recordemos, en el escenario 1 solamente limitamos nuestra pérdida a 50 pesos, ¿sí? En vez de 1.000 pesos, y en el segundo escenario, en el que el activo sigue subiendo, nosotros resignamos 50 pesos de ganancia, ¿sí? Que nos sirvió para cubrirnos el riesgo y ganamos 2.950. Para esto sirven las opciones, yo las utilizo bastante, solamente para cubrir el riesgo, pero también se pueden utilizar para apalancarse en acciones y para especular. A lo largo del curso nosotros también vamos a ver estrategias para especular con opciones, es decir, utilizarlas para generar ganancias y no para cubrirse. Y también vamos a ver estrategias de cobertura con opciones. Con estas imágenes voy a explicar cómo funciona la compra y venta de call. Recordemos, nosotros compramos una opción call y tenemos el derecho, pero no la obligación de comprar un activo a un precio futuro determinado. Entonces supongamos que compramos una opción call a un strike price de $13 o 13 pesos, pagando una prima de 1.50, ¿sí? La parte de arriba es la ganancia y la parte de abajo es la pérdida. A medida que va subiendo el precio, nuestro contrato de opción call sube de precio, ya que, por ejemplo, si se sitúa a 20, nosotros tenemos el derecho a comprar a 13, ¿sí? Entonces eso nos significaría una ganancia de más 7. Si de lo contrario, vamos a borrar, de lo contrario, si el precio baja, es decir, se va para allá, supongamos que se sitúa a 12 pesos, como no tenemos la obligación de comprar a 13 al strike price de 13, dejamos que la opción se venza sin valor y limitamos nuestra pérdida a la prima, es decir, que perdemos solamente 1.50. Tenemos por un lado una ganancia si sube el activo de 7 y si baja limitamos nuestra pérdida a 1.50. ¿Qué pasa cuando nosotros vendemos call? Vendemos una opción call. Estamos esperando a que el mercado baje, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el mercado va a bajar. Entonces vendemos una opción call. Cobramos, en este caso en vez de pagar, cobramos la prima de 1.50 y vendemos un contrato call con un strike price a 13, ¿sí? Si el precio sube, como vemos acá se sitúa a 20, nosotros perdemos 7, ¿sí? Porque tenemos que comprar sí o sí a 13. En cambio, si el precio se sitúa a 12, nosotros ganamos solamente la prima, ¿sí?
Si vendemos call, si vendemos opciones, nuestra ganancia se limita a lo que cobremos de prima y nuestra pérdida es ilimitada. Si nosotros compramos contratos de opciones, nuestra ganancia es ilimitada y nuestra pérdida se limita solamente a la prima. También tenemos la alternativa de comprar o vender opciones put. Como vimos en el ejemplo anterior, cuando nosotros compramos opciones put, tenemos el derecho a vender, pero no la obligación. Supongamos que compramos un contrato de opciones con un precio de ejercicio a $15. Entonces estamos esperando que el mercado baje. Pagamos una prima de $1.50 o $1.50. Y si el activo baja de valor, por ejemplo se sitúa a los 10 pesos, nosotros tenemos el derecho a vender a 15. Por lo tanto, ganamos 5 pesos. Si pasa lo contrario, por ejemplo, estamos equivocados y el mercado sigue subiendo, supongamos que el activo sube 20, nuestra pérdida se ve limitada solamente por la prima. En el caso de un contrato de compra, ya sea de put o de call, nuestra pérdida siempre se ve limitada por el valor de la prima y nuestras ganancias son ilimitadas. En el caso de la venta, si nosotros vendemos contratos de opciones put, que lo podemos hacer, podemos comprar o vender, estamos esperando a que el mercado suba. ¿Sí? En este caso nosotros en vez de pagar cobramos la prima, ¿sí? Se nos deposita la prima y ahí se ve limitada nuestra ganancia. Esa es nuestra ganancia, la única ganancia que vamos a tener al vender nuestra opción de put. Si tenemos razón y el mercado sigue subiendo, nosotros ganamos la prima solamente, que es 1.50. Si estamos equivocados, supongamos que el activo sube a 10 pesos, nuestra pérdida va a ser de 5 pesos. 5 pesos negativos o $5. En el caso de la venta, ya sea de call o de put, nuestra ganancia siempre se ve limitada solamente a la prima y nuestras pérdidas son ilimitadas, ¿sí? Hasta que se venza el contrato. Ahora vamos a hacer un resumen bastante rápido de las opciones call. Tenemos el lado comprador y el lado vendedor, ¿sí? En cuanto al derecho y obligación, el comprador tiene el derecho a comprar y el vendedor tiene la obligación a vender. Las expectativas del inversor por el lado comprador las expectativas es que el activo se aprecie, es decir, que haya una tendencia alcista, y las expectativas del vendedor de opciones call es que el mercado baje. Los beneficios por el lado comprador son ilimitados y por el lado vendedor, el que vende call, su ganancia solamente se ve limitada a la prima, ¿sí? Las pérdidas, en cuanto a las pérdidas, el comprador solamente tiene limitadas sus pérdidas a la prima, en cuanto al vendedor sus pérdidas son ilimitadas. Vamos a ver las opciones put. Las opciones put lo mismo. El derecho lo tiene el comprador, ¿sí? El derecho a vender al precio prepactado en el contrato y el vendedor tiene la obligación de vender a ese precio, de comprar a ese precio. Las expectativas en este caso para el comprador de opciones put es bajista y en el caso del vendedor de opciones put la expectativa es que el mercado sea alcista. Los beneficios, como las opciones call, en cuanto al comprador son ilimitados y el vendedor tiene sus ganancias limitadas a la prima o al premium que nosotros le pagamos por tener el derecho a vender o comprar al precio prepactado. En cuanto a las pérdidas, en las opciones put las pérdidas se ven limitadas solamente a la prima y el vendedor de put las pérdidas son ilimitadas. Ahora veamos términos y conceptos
con respecto a las opciones. En cuanto al precio, las opciones se negocian bajo el mismo formato de precio de compra-venta de las acciones. Un contrato de opción representa un paquete de 100 acciones. Si una opción cotiza a 3,50, significa que el paquete vale 350. Esto es relativo porque el precio de la opción también varía mucho por el precio de strike y también la fecha de vencimiento del contrato. Pero básicamente es así. Como es un paquete de 100 acciones, si una opción cotiza a 3,50 significa que el paquete vale 350 dólares. La realidad. Existe un 67% de probabilidad de que perdamos el dinero invertido en opciones. Por eso es recomendable solo usarlo como cobertura. Esto es una paradoja porque si nosotros utilizamos las opciones solamente para cubrirnos y perdemos en el 67% de las opciones que compramos, quiere decir que nuestro sistema tiene un 67% de probabilidad ganadora. Entonces eso es bastante bueno para nosotros, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. El strike price es el valor al cual el contrato de opciones puede ser ejercido. El valor de ejercicio ya está fijado en el contrato. Antes de comprar el contrato, o mejor dicho, compramos el contrato viendo de antemano el precio de ejercicio. Ya vamos a ver un ejemplo. El valor temporal versus el valor intrínseco. El valor intrínseco es el que se determina si la opción termina in the money. Cuando la opción termina in the money, veamos un ejemplo. Volvamos al ejemplo anterior. Vamos a elegir la pluma. Cuando termina in the money, por ejemplo, cuando compramos put, es cuando la opción vence acá, supongamos. Vencimiento. ¿Sí? Cuando termina en ganancia. Cuando termina en la parte de arriba, en la parte de ganancia, es in the money. Cuando termina, por ejemplo, si vence justo en 13, que es el precio de equilibrio, es at the money, en el dinero. Y si termina de acá para atrás, o antes del strike price, suponete que vence ahí, es out of the money. Out the money. Por ejemplo, en una compra de call, en esta parte, en la línea roja, es si el contrato de opción vence antes del strike price o antes del precio de equilibrio, quiere decir que la opción está out of the money. Si termina justo, si vence la opción justo en el precio de ejercicio, es at the money, no ganamos ni perdemos. Y si vence en ganancia, por ejemplo, si vence cuando está en 20, es at the money. ATM. Entonces dijimos que el valor intrínseco es el que se determina si la opción termina in the money, at the money o out of the money. Y el valor temporal es aquel que va decreciendo a medida que la opción se acerca a su vencimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos por comprar una opción y la fecha de vencimiento está próxima, el precio del contrato es muy barato. Si compramos una fecha de vencimiento muy alejada, se va encareciendo más el valor del contrato. Por el contrario, por ejemplo, si nosotros ya tenemos compradas nuestros contratos de opción, y este está terminando in the money, es decir, que estamos ganando dinero con esta opción, mientras más dejemos pasar el tiempo o más se acerque la fecha de vencimiento del contrato, más barato nos van a tomar la opción si la vendemos. Es decir, que vamos a estar perdiendo dinero si dejamos que el tiempo siga corriendo. En cuanto al riesgo, el comprador, como dijimos, limita su pérdida a la prima o premium. El vendedor de la opción limita su ganancia a la prima y su pérdida es ilimitada. En cambio, en el comprador, su ganancia es ilimitada. Y con esto terminamos la introducción
a lo que son las opciones financieras. Yo sé que a algunos se les puede complicar entender los conceptos, se les puede mezclar y es bastante común, sobre todo si recién arrancamos en esta profesión que es el trading, pero voy a explicarlo con ejemplos simples de la vida cotidiana a lo que son los calls y los puts. Vamos a hacer un cuadro, vamos a dividir la pantalla. Tenemos por un lado calls, ¿sí? Por otro lado puts, ¿sí? Una compra de call es, llevado a la vida cotidiana, sería como señalar un producto. Por ejemplo, nosotros queremos comprar un auto que vale 100.000 y nosotros sabemos que vamos a tener ese dinero de acá a 2 meses, supongamos. 2 meses es la fecha de vencimiento. Entonces le acordamos con el vendedor del auto señalarle el producto, ¿sí? Supongamos con 5.000, y que nos congele el precio a 100.000, y cuando pasen 2 meses nosotros vamos y se lo pagamos a 100.000 $100.000 o 100.000 pesos, ¿sí? Entonces, supongamos que acá 2 meses el auto vale 120. Me falta un cero. 120.000 pesos. Entonces, si nosotros ejercemos nuestro derecho a comprar el auto a 100.000 pesos, le estamos ganando 20.000 pesos al auto, o 20.000 dólares. Por el contrario, si el auto pasa a valer 80.000, tenemos dos opciones. Me vuelve a faltar un cero. Tenemos dos opciones. O ejercer nuestro derecho a vender, a comprarlo a 100.000 y perder 20.000, o directamente perder la seña, ¿sí? Dejar que nuestro vendedor se quede con la seña que dejamos y perdemos 5.000 pesos o 5.000 dólares. ¿Cómo lo usan para especular las opciones? ¿Se acuerdan de que hablamos de que se usan o para cubrirse el riesgo o para especular? Vamos a borrar esta parte. Supongamos que nosotros solamente tenemos los 5.000 pesos para hacer la seña. Entonces, ¿qué hacemos? Le pagamos. Nosotros sabemos que el auto dentro de acá 2 meses va a valer mucho más. Entonces, se lo sañamos igual. Se lo sañamos igual al auto y nos congelan el precio a 100.000 pesos. Pasan los 2 meses y el auto se evalúa a 120.000. Entonces, estamos en ganancia en 20.000 siempre y cuando nosotros ejerzamos el derecho a comprar a 100.000 pesos ese auto o 100.000 dólares. Pero como no tenemos el dinero, ¿qué hacemos? Simplemente vendemos el derecho, lo vendemos a otra persona. Por ejemplo, el auto vale 120.000 pesos, la ganancia de 120, y vamos a vendérselo a otra persona que sí tiene ese dinero y se lo vendemos al derecho a 110.000 pesos, supongamos. 110.000 pesos. Entonces, nuestra ganancia ahí va a ser de 10.000 pesos. Sin la necesidad de ejercer la opción, porque al derecho ya se lo vendimos a otro comprador, ¿sí? A otro comprador de call, el cual va a ejercer el derecho a comprar el auto a 100.000. Nosotros nos hacemos la ganancia de 10.000 dólares en efectivo solo por vender nuestro derecho a comprar a 100.000, ¿sí? Entonces, con una inversión de 5.000, nosotros duplicamos nuestro dinero, ¿sí? Porque vendimos nuestro derecho a 10.000. Y el que nos compró el derecho a 10.000 dólares también le gana 10.000 dólares, porque ahora él va a comprar el activo, va a comprar el activo a 100.000 pesos o 100.000 dólares, nos pagó ya 10.000 dólares, es decir, que lo terminó pagando 110, y él después puede verlo a 120, ¿sí?
porque el activo ahora vale 120. Entonces, nosotros vendimos nuestro derecho a 10.000. Nuestra ganancia la multiplicamos por 2. Y el que nos compró el derecho a comprar a 100.000, también le ganó $10.000. ¿Sí? La ganancia del que nos compra el derecho es mucho menor porque él ya sabe que el activo vale $120.000. Y nuestra ganancia es mucho mayor porque nosotros no sabíamos que el activo iba a valer más. Si el activo valía menos, nos teníamos que comer la pérdida de $5.000. ¿Sí? Pero como el activo vale 120.000 ahora, nosotros nos hacemos con una ganancia rápida en efectivo sin la necesidad de ejercer la opción. En cuanto a las opciones put, cuando nosotros compramos este tipo de opciones, es como comprar o como pagar el seguro de un auto. Sigamos con el ejemplo del auto. Supongamos que tenemos un auto que vale $100.000/pesos y tenemos miedo que en un futuro podamos chocar o se nos pueda incendiar, etc. Y que ese auto valga mucho menos. Supongamos 50.000. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la aseguradora y le contamos de nuestra preocupación y contratamos un seguro de, supongamos, también 5.000 pesos por 6 meses, que es lo que dura usualmente una póliza. Entonces, si en esos 6 meses nosotros chocamos, incendiamos el auto, etc., tenemos el derecho a vender el auto a 100.000. ¿Sí? El seguro nos tiene que comprar el auto porque tiene la obligación a comprarnos el auto a 100.000 pesos, por más de que el auto valga 50, 30 o 0. ¿Sí? De esta manera nosotros pagando 5.000 nos cubrimos por 6 meses del riesgo, ¿sí? De que el auto se desvalorice. Entonces ejercemos nuestro derecho a vender a este precio. Y el que nos vende la opción, la aseguradora en este caso, tiene el derecho a comprar, no, mejor dicho, la obligación a comprarnos el auto a 100.000 pesos, sea cual fuere su valor. ¿Cómo utilizamos los puts para especular? Supongamos que en este caso no nos va a servir mucho el ejemplo del auto porque tiene un solo dueño, pero supongamos que tenemos la acción más conocida, Apple, el ejemplo más próximo que tenemos, y que vale 100. Nosotros pagamos una prima de $1 para tener el derecho a vender Apple a $100. ¿Sí? O de 10, supongamos de 10. De 10 pesos. De $10. El activo baja a 50. Como tenemos el derecho a vender a 100, nuestra ganancia es más 50. Ahora vale 100, ahora vale 50, podemos vender a 100, nuestra ganancia es más 50. ¿Sí? ¿Cómo especulamos con esto? Básicamente, antes del vencimiento de la opción, que en este caso supongamos que es también 3 meses, vendemos nuestro derecho a vender a Apple a 100. ¿Sí? Supongamos que la ganancia es 50, supongamos que lo vendemos a 25. Vendemos nuestro derecho a 25, nos hacemos una ganancia rápida de... Vamos a hacerlo en porcentaje mejor. Nos hacemos una ganancia rápida en efectivo del 250%, porque nosotros compramos el derecho a 10 y lo vendimos a 25, vendimos el derecho, ¿sí?, a 25 y nos ganamos 250% sobre el capital invertido, ¿sí? Entonces, ¿qué gana el que nos compra
el que nos compra el derecho. El activo vale 50, más 25 que pago es 75. ¿Sí? Él va a vender el activo a 100. Entonces su ganancia es de 25 pesos. Al igual que nosotros. Pero el que nos compra el derecho, sí o sí, para ganar esos 25, tiene la obligación de ejercer el derecho a comprar a 100. ¿Sí? Porque si no ejerce el derecho, la opción caduca sin valor y pierde los 25. Pero nosotros, como ya vendimos el derecho, hicimos clean caja y nos hicimos con $25, que es el 250% de nuestro capital invertido. Así funcionan las opciones llevado a un ámbito cotidiano. Ahora vamos a ver qué son los contratos forwards, que es otro derivado financiero. ¿Sí? Vamos a explicarlo directamente con un ejemplo. Este es Carlos, tiene una granja donde cría cerdos, ¿sí? Y este es Miguel y tiene una granja en donde siembra y cosecha maíz. Carlos le compra a Miguelito, le compra su cosecha de maíz para poder alimentar a sus cerdos. Pero Carlos está medio preocupado por el precio futuro del maíz, entonces le cuenta su preocupación a Miguel y con Miguel deciden hacer un contrato en donde Miguel le vende el bushel de maíz a Carlos por $4.50, ¿sí? en un tiempo futuro, supongamos dentro de 2 o 3 meses. ¿Sí? Entonces acá tenemos dos posibles escenarios. Como dijimos, el bushel cotiza a 4,50, ¿sí? El contrato del bushel a 4,50 de maíz. Y tenemos dos escenarios. El primer escenario, el canasto de maíz o el bushel de maíz sube a $8 el bushel. En este caso, Carlos tenía razón y se hace con una ganancia de 3,50 porque es lo que se va a ahorrar cuando ejerza su contrato, cuando ejerzan el contrato de compra-venta de $4.50 el bushel. Por el otro lado, el que pierde es Miguel, porque pudiendo vender el bushel de maíz a $8, se lo tiene que vender sí o sí a Carlos, haciéndose con una pérdida de $3.50. Tenemos el escenario B. Supongamos que el bushel cae a $3, el bushel de maíz cae a $3. En este caso la pérdida la asume Carlos, porque pudiéndolo comprar al bushel en el mercado a $3, por contrato se lo tiene que comprar sí o sí a Miguel. Entonces pierde $1.50. Y en el caso contrario, Miguel se hace con $1.50 porque pudiéndolo vender o teniendo que venderlo al mercado a $3, por contrato Carlos sí o sí le tiene que pagar $4.50. Entonces hace con una ganancia de $1.50. El contrato forward es la base al contrato de futuros, ¿sí? El contrato de futuros se inventó después que este contrato. Entonces el contrato forward involucra a dos partes acordando intercambiar commodities, divisas o cualquier activo negociable a un tiempo y precio determinado. La gran desventaja de los forwards es que no son para nada líquidos. Por ejemplo, el forward sí o sí se involucran dos partes, no puede entrar ninguna de las otras, no se puede disolver ese contrato, o por ejemplo yo no le puedo vender mi derecho a comprar a otra persona. Entonces sí o sí yo tengo que comprar ese commodity, comprarlo, ¿sí? Por ejemplo, si yo acordamos el bushel a 4,50 de maíz, sí o sí tengo que comprar el bushel por más de que no me haga falta o por más de que ya no tenga más criadero de chancho o que se me hayan muerto todos los chanchos, sí o sí tengo que comprar el bushel de maíz al precio que acordamos. ¿Cuál fue la solución para agilizar el tema de este tipo de contratos? Bueno, se inventó el contrato de futuros. El contrato de futuros tiene todas las bondades de un contrato forward, se
se pacta un precio determinado a un tiempo determinado, pero además cuenta con una gran liquidez porque nosotros podemos comprar y vender ese contrato de futuro, ¿sí? Los traders de futuros están divididos en dos grupos, hedgers y especuladores. Como en el caso de las opciones, los hedgers son los que utilizan los futuros para cubrirse de un posible riesgo de apreciación o depreciación del activo, y los especuladores son los que tratan de beneficiarse con las fluctuaciones del precio. Entonces, parecen contratos iguales, es la diferencia entre los futuros y forwards. La gran diferencia es la primera que dijimos, nosotros podemos comprar y vender el contrato cuando nosotros queramos a otra persona. Y la otra ventaja es que nosotros no necesariamente tenemos que comprar el activo por el cual, o el activo subyacente por el cual se celebró el contrato de futuro, sino que la parte compradora y la parte vendedora se intercambian las ganancias y los déficits que genera la fluctuación del precio de ese activo. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Supongamos, vamos a hacerlo con un ejemplo de la vida cotidiana, pero de la vida cotidiana de un inversionista, ¿sí? Para que se vayan familiarizando. Supongamos que nosotros somos americanos y tenemos o queremos invertir en Argentina, en acciones de Argentina. Pero como sabemos, acá en Argentina el dólar fluctúa bastante, sube bastante y puede bajar bastante también. Entonces, ¿qué hace? Arma su portfolio con acciones argentinas sin importarle el valor del dólar, ¿sí? Entonces compra ARS, que sería la moneda argentina, el peso argentino, que es ARS. Lo compra al momento de que compra las acciones, ¿sí? Porque las acciones cotizan en pesos, fluctúan en pesos, pagan dividendos en pesos, por lo tanto toda su cartera de inversión tiene que estar en pesos. Pero ¿qué hace para protegerse del dólar? Ante una posible subida del dólar. Compra dólar futuro. ¿Sí? Entonces supongamos que el precio del dólar en peso argentino es de, supongamos, esto no es una cotización real, es de 25 pesos, ¿sí? Y nosotros tenemos miedo de que el dólar futuro, de que el dólar suba a 30 pesos, ¿sí? Entonces, que nos genere una pérdida del 20%, ¿sí? Una pérdida del 20% de nuestra ganancia. Entonces, ¿qué hacemos? Supongamos que nuestro portfolio tiene 100.000 pesos. Falta un cero. 100.000 pesos. Entonces, ¿qué hacemos? Compramos un contrato de dólar futuro por 25 pesos. El dólar a 25. Con el equivalente a 100.000, que sería más o menos 4.000 dólares. ¿Sí? 4.000 dólares, sí. Entonces compramos un contrato de dólar futuro a 25 por 4.000 dólares. Si el dólar se va a 30, ¿sí? Nosotros podemos comprar el dólar a 25. ¿Sí? Por contrato lo compramos a 25. Entonces, el que nos vende el contrato de futuros tiene la obligación de pagarnos esos 5 pesos de la devaluación, ¿sí? Por el contrario, si el precio del dólar baja a 20, nosotros tenemos la obligación de pagarle al que nos vendió el contrato la suma de 5 pesos, ¿sí? Porque el contrato está celebrado por 25 pesos. ¿Cuál es la magia del contrato de futuro? Entonces, es que nosotros, para cubrir toda nuestra cartera vamos a hacer una flechita, toda nuestra cartera de 100.000 pesos con 4.000 dólares, solamente necesitamos el 20% del margen, ¿sí? En Argentina, ¿sí? Hay algunos futuros que necesitan mucho menos margen. Entonces, con 800 pesos, con 800 dólares, ya cubrimos toda la cartera de 100.000.
Si el dólar se aprecia a 30 pesos, estos 5 pesos por dólar se nos van a ser debitados en nuestro margen, ¿sí? Por el contrario, si el dólar baja 20, los 5 pesos, bueno, los 5 pesos por dólar se nos van a ser debitados de nuestro margen, pero como el margen sí o sí tiene que mantenerse en 20%, se nos va a pedir que a esos 5 pesos por acción que perdamos, se nos lo tenemos que depositar para cubrir esta pérdida, ¿sí? Para que el margen se mantenga siempre en 800 pesos. Si lo usamos para cubrirnos, ¿de dónde vamos a sacar estos 5 pesos por acción? De la valuación o de la apreciación del peso, ¿sí? Se aprecia el peso, nosotros ganamos en nuestra cartera, o sea, en el valor moneda de nuestra cartera, y con esa ganancia cubrimos la pérdida que nos generó el contrato dólar futuro y mantenemos el valor dolarizado de nuestra cartera en pesos argentinos. Esa es la magia del contrato de futuros. Ahora veamos cuáles son los hedgers. El grupo de los hedgers utiliza los contratos de futuros para cubrirse del riesgo que provocan las fluctuaciones en el precio, en este caso, por los ejemplos que acá mostramos, de los commodities. Por ejemplo, tenemos Tropicana, que compraría futuros de jugo de naranja para asegurarse un precio acordado en un futuro para que la fluctuación del precio del jugo de naranja no afecte a su rentabilidad. Tenemos el Café Águila Roja, que compra futuros en granos de café para asegurarse la ganancia de la cosecha, y Ford, que utilizaría contratos de futuro, seguramente los utiliza, contratos de futuro para aluminio o metal o acero para cubrirse ante una posible subida del aluminio, para cubrirse de los costos adicionales que le generaría esta fluctuación del precio. Y acá estamos nosotros, que vamos a poner un sombrerito, que utilizamos los futuros para cubrirnos del riesgo y no perder plata, ¿sí? Porque queremos que nuestra cuenta siempre crezca. Por otro lado, también están los especuladores, los que compran contratos de futuro tratando de especular sobre la fluctuación del precio y por ende sacar ganancias, ¿sí? Buscan hacer ganancias tratando de predecir la dirección del mercado y negociando contratos de futuros en consecuencia. El especulador solo busca ganar exposición al mercado comprando o vendiendo contratos a futuro. Exposición al mercado se refiere al apalancamiento, ¿sí? Al margin money que este mercado maneja. Por ejemplo, si nosotros volvemos al ejemplo anterior, compramos un lote o un contrato de futuros de dólar futuro, son $1000, ¿sí? Pero el margen es el 20%. Es decir, que con $200 ya podemos cubrir el contrato de dólar futuro. Si el dólar se aprecia 20%, por ejemplo a $1200, nuestra ganancia es de 200 pesos, es decir, que multiplicamos por 2 nuestro dinero, ¿sí? Utilizamos el margen como apalancamiento para multiplicar nuestro dinero. Nosotros podemos utilizarlo de las dos formas. Podemos o utilizar los futuros para cubrir nuestra cartera o cubrir algún activo en especial contra depreciaciones o posibles depreciaciones, o para utilizar el apalancamiento para sobreexponernos al mercado o diversificar un poco más. Términos y conceptos de los contratos de futuros. Long y short. En el mercado de futuros siempre hay una posición en corto por cada posición en largo. Es decir, que si una de estas partes está haciendo dinero, está ganando plata, la otra lo está perdiendo, ¿sí? Porque alguien sí o sí nos tiene que vender el contrato de futuro. Supongamos, lo vamos a dividir así. No. Mejor así. Long y short.
Este es el que nos vende el contrato, el que nos promete vendernos cierto activo subyacente a un precio acordado en un precio determinado, y estos somos nosotros que compramos el contrato de futuro. Supongamos, volvemos al dólar futuro, supongamos que compramos el contrato a 25, la parte ganadora, si el contrato se va a 30, la parte vendedora pierde 5, menos 5 pesos, y la parte compradora gana 5, más 5 pesos. Por otro lado, si el dólar se va a 20, baja a 20, nosotros, los compradores, perdemos 5 y la parte vendedora del contrato gana 5. ¿Sí? De esa forma funciona los contratos de futuros. Con los contratos de futuros tenemos que contar siempre con un margin money cuando compramos un contrato. Es como un pago de buena fe para demostrar nuestro interés de comprar el activo cuando venza el contrato. ¿Sí? Cuando vencen los contratos, los poseedores de los contratos deben comprar el activo, pero nosotros podemos comprarlo y venderlo antes del vencimiento cuando nosotros queramos. Veamos ahora la categoría de futuros, los tipos de futuros que hay. En lo que es granos, hay futuros sobre trigo, maíz, avena, soja, entre otros, ¿sí? Porque hay de varios tipos de granos también. De carnes, los más famosos son ganado vivo, ganado de engorde, cerdos, barrigas de cerdo, etc. De metales, los más famosos son aluminio, platino, plata, cobre y oro. En cuanto a los alimentos, los más comunes, los más famosos son el café, el cacao, el azúcar, algodón, jugo de naranja. En las tasas de interés, en los T-bonds, T-bills, eurodólares, el LIBOR, que es el bono de Gran Bretaña. En cuanto a las divisas, tenemos los más famosos son el futuro sobre el franco suizo, euro, peso mexicano, dólar australiano, yen japonés, el dólar futuro acá en Argentina. En cuanto a los índices, el SP500, el Nasdaq 100, el DAX, el FTSE. En cuanto a energía, también tenemos los más famosos que son el petróleo crudo, el gas sin plomo, el gas natural, el petróleo de Brent, entre otros. Ahora veamos qué son los swaps, o también conocido como permuta financiera. A mí me gusta decirlo como trueque financiero, ¿sí? Es lo más parecido al trueque que existe. Los swaps es un compromiso de cobro futuro, comprador, y un compromiso de pago a futuro, el que nos vende el swap. En este caso sería un banco. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos de nuevo a Carlos, que es panadero, y a Miguel, que tiene un criadero de gallinas, ¿sí? Carlos hace por semana más o menos 10 kilos de pan, supongamos. O no, medio poco. Pongamos 100 kilos de pan. Y Miguel cosecha más o menos unos 1000 huevos por semana. Como Carlos no le gusta el pan, no lo come, no lo vende, y Miguel tampoco come sus huevos porque es vegano, entonces acuerda con Carlos un contrato de swap, un trueque, ¿sí? En donde al final de la semana Carlos le da toda su elaboración de pan y Miguel le da toda su cosecha de huevos. ¿Dónde está la ganancia y dónde está la pérdida en cada uno? Por ejemplo, Carlos justo esa semana se le cortó la luz y no tuvo gas en toda la semana. Pero el contrato ya estaba prepactado, por lo tanto no pudo hacer la elaboración de pan, y Miguel en ese caso le tienen que dar los huevos sí o sí a Carlos porque ya estaba fijado en el contrato. Por el otro lado, si Miguel en esa semana las gallinas no querían poner huevos, no pusieron huevos, esa semana Carlos le tiene que dar toda su fabricación de pan de la semana, y en ese caso gana Miguel porque no tiene huevos para darle a Carlos. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo funciona un swap en los mercados financieros. Supongamos que nosotros somos un banco de inversión que quiere hacer un ETF que replique el movimiento del Bovespa por 1000 millones de dólares, supongamos.
Pero como no podemos invertir ese dinero en Brasil por temas de regulación, impuestos y conveniencias, nos contactamos con un banco y le decimos que queremos hacer una permuta financiera. Entonces el banco que nos dice, bueno, vos paganos la rentabilidad del Standard & Poor's, que es el índice de Estados Unidos, el S&P 500, y yo te pago la rentabilidad anual que haga el Bovespa. Entonces hacen el contrato de swap, intercambian las rentabilidades, y ese año el Bovespa hace un 8% y el Standard & Poor's hace un 5%. Entonces, ¿qué pasa en este caso? El banco nos debe pagar a nosotros el 3%, ¿sí? De esa manera, nuestro ETF va a replicar perfecto el movimiento del Bovespa, porque el banco no va a estar compensando las ganancias y las pérdidas constantemente para que nuestro ETF replique el movimiento del índice Bovespa casi a la perfección. Eso se llama un ETF sintético. Vamos al otro escenario. Supongamos que el Standard & Poor's ese año hace un 8% y el Bovespa hace un 5%. Entonces, en ese caso, para que nosotros podamos replicar a la perfección el movimiento del Bovespa con nuestro ETF, y además, porque lo fijamos por contrato en el contrato de swap, le debemos pagar el 3% de diferencia al banco. Así se celebra un contrato de swap, o así funciona. Y por último, pero no por eso el menos importante, ya que vamos a utilizarlo muchísimo en nuestra operatoria, son los CFDs. ¿Sí? Los CFDs son contratos por diferencia o Contract for Difference por sus siglas en inglés, CFD. Los CFDs se crearon para agilizar y abaratar los costos de cobertura o de hedging. Podemos utilizarlos para reemplazar a las opciones. ¿Cuáles son las diferencias? Que el contrato por diferencia no tiene fecha de vencimiento, es decir, nosotros podemos abrir un contrato por diferencia o un CFD cuando nosotros apretamos el botón comprar y caduca o finaliza cuando apretamos el botón vender o cuando mandamos una orden de venta. Eso es bastante diferente a las opciones, ya que las opciones sí o sí tenemos que pactar una fecha de vencimiento y en los futuros también. Además, acordémonos que un contrato de opciones es un paquete de 100 acciones. En cambio, el CFD viene en paquetes mucho más chicos. A veces vienen paquetes de 5 acciones, 10 acciones o de una acción, 20 acciones, etc. Al no tener fecha de vencimiento el CFD y por sus bajos costos, los traders lo utilizamos también para operar directamente con CFDs en vez de comprar el activo subyacente, ya que también el CFD cotiza al mismo valor que el activo subyacente. Por ejemplo, si Apple cotiza a $180, el CFD de Apple también va a cotizar a $180. Ya vamos a explicar bien cómo funciona o por qué se llama contrato por diferencia. Y otra similitud que tiene con las opciones y con los futuros, que también se convierte en una ventaja por los otros atributos que tiene el contrato por diferencia, es que solo se necesita un margen mínimo para poder operarlos, es decir, de un 5% a un 20%. Por ejemplo, si queremos abrir una posición de Apple con $1000 en contratos por diferencias, el margen mínimo va a ser de $50, y en otras acciones menos líquidas va a ser de 20%, es decir, $200. Es decir, que este derivado ofrece un alto apalancamiento. Ahora vamos a ver cómo funcionan los CFDs, que no es muy diferente a cómo funcionan los otros derivados financieros. ¿Sí? En los CFDs también tenemos una parte, una parte compradora y una parte vendedora. ¿Sí? Supongamos, volvemos al mismo ejemplo que utilizamos siempre, el de Apple. Supongamos que Apple cotiza a $180 la acción. ¿Sí? Entonces, en vez de comprar la acción, compramos el contrato por diferencia. ¿Sí? Si nosotros compramos un contrato por diferencia, alguien nos lo tiene que vender y tiene que
oficiar de parte vendedora. Entonces, si el activo sube a... Vamos a borrar esta línea que va a molestar. Estas dos. Si el activo sube a 190, la parte vendedora nos tiene que pagar la diferencia. Entonces, sería menos 10 dólares de la parte vendedora que se van a la parte compradora, ¿sí? Más 10. Y si el activo baja a 170, la parte vendedora le tiene que cubrir, tiene que pagarle la diferencia de la parte vendedora. Entonces eso se transforma en menos 10 en la parte long y más 10 en la parte short. Lo mismo pasa con los dividendos, porque cuando nosotros compramos un CFD no estamos poseyendo el activo en sí, es decir, estamos sacando rentabilidad de la cotización de un activo sin poseerlo. El CFD es un derivado financiero que cotiza igual y el precio fluctúa igual que su activo subyacente. Entonces, en el pago de dividendos, la parte vendedora siempre le tiene que pagar a la parte compradora los dividendos, ¿sí? Se le debita directamente del margen de la parte vendedora. También acordémonos que para tradear CFDs solamente tenemos que cubrir un margen de la inversión total, que va desde el 5% al 20% más o menos, ¿sí? En acciones menos líquidas el 20%, en acciones más líquidas como Amazon, Apple, Facebook, 5%. ¿Cómo hacemos para utilizar los CFDs para cubrirnos del riesgo? Supongamos, vamos a utilizar otro ejemplo que no sea Apple. Pongamos la pluma. Ahí está. Supongamos que compramos Amazon, ¿sí? A 10 dólares la acción. Compramos este punto. Y acá es importante una cosa clara. Nosotros en este punto tenemos la noción, en base a nuestro análisis, que va a ser lo que vamos a aprender en las próximas secciones. En base a nuestro análisis sabemos que Amazon va a tener una tendencia alcista, ¿sí? Entonces entramos en long a 10 dólares y la tendencia empieza a ser alcista, ¿sí? Pero llega un punto que la tendencia se empieza a agotar, ¿sí? Empieza a debilitarse el precio. ¿Qué hacemos en este punto? Simple. Ponemos una orden de venta o de short en este punto, porque si sabemos que si el precio cruza este punto, se activa una corrección o una posible tendencia bajista, ¿sí? Y un stop loss en este punto, el cual si el precio vuelve a la tendencia alcista, nuestro hedging, o sea, este corto queda sin efecto. Entonces nuestro hedging nos cubre una parte y la otra salió, y a la pérdida que tuvimos con el corto la compensamos con la ganancia que sigue teniendo el largo, ¿sí? Pero sí, vamos a hacer, pero si pasa lo contrario, si se activa nuestro short y la corrección es más larga, nosotros ganamos dinero, ¿sí? Con la venta en corto de este CFD, y los compensamos con la pérdida del long, ¿sí? La ganancia de acá la utilizamos para cubrir la pérdida del long, ¿sí? Entonces supongamos que la corrección termina, empieza a debilitarse el precio. Entonces, ¿qué hacemos? También algo muy simple. Movemos el stop loss, este stop loss, a esta parte. Entonces, si el precio sube, empieza de nuevo la tendencia alcista, que en realidad sigue siendo tendencia alcista porque vemos que esta directriz es alcista. Salimos del corto con ganancia, que esa ganancia la utilicemos, como dijimos, para cubrir la pérdida que tuvimos en este tramo con el largo, ¿sí? Y en este punto que salimos, porque acá está el stop loss del corto, seguimos haciendo ganancias con el largo, ¿sí? Entonces,
Vamos a borrar un poco de cosas, así no nos confundimos. Entonces salimos en esta parte. Vamos a cambiar el color. Entonces acá se activa el short, el corto, para cubrirnos. Y acá salimos del corto. Es decir, nuestra cobertura ya no existe porque salimos, ¿sí? Esta parte en la posición en largo original era ganancia, porque el precio iba para arriba. Esta parte también fue ganancia, pero con el corto. Y ahora que salimos del corto, esta parte del largo se vuelve a convertir en ganancia. Entonces, en esta parte del precio hay ganancia doble en el largo. Entonces, no solo que nos cubrimos del riesgo entrando en corto acá, sino que optimizamos las ganancias en el mismo tramo de precio, haciendo que la ganancia sea doble y el riesgo siga siendo el mismo. Por eso insisto a que tenemos que aprender a manejar y a invertir en todos los mercados, en Forex, acciones, ETFs, y también hay que aprendamos a manejar los derivados financieros para cubrirnos del riesgo y aprovechar mucho mejor las tendencias. Por eso en este curso no vamos a profundizar mucho en lo que son los sistemas de trading, sino que vamos a aprender a armar estrategias bastante versátiles de cómo aprovechar los impulsos del mercado, de saber movernos con el mercado, de saber seguir al dinero. Vamos a aprender y les voy a enseñar sistemas de trading para que practiquen y se familiaricen con la operatoria, ¿sí? Pero vamos a aprender a armar estrategias de trading. Para mí es muy fácil darles un sistema de trading en donde les digo usen estos dos indicadores, entren cuando dé esta señal y utilícenlo solo en el mercado Forex con cuatro pares de divisas y en gráficos de 2 minutos o 1 minuto. Porque eso no es hacer trading. O por lo menos no es hacer trading de manera profesional. ¿Sí? Hay muchos educadores vendiendo cursos de sistemas ganadores de trading, en el cual, como dije en el ejemplo anterior, te dan dos tipos de indicadores para operar en ciertos activos en cierto mercado. Pero esos sistemas de trading dejan de funcionar, no son consistentes a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque no siguen el mercado, no siguen el dinero, no saben qué están haciendo las manos fuertes, ¿sí? No saben qué está haciendo el mercado, no tienen en cuenta el contexto, en dónde está el precio, en qué situación está el precio. No tienen en cuenta muchas variables que son necesarias para entender el contexto del mercado. Entonces el sistema deja de ser efectivo, deja de tener efecto, deja de mostrar oportunidades. Y lo digo con conocimiento de causa. Así que no se dejen llevar por aquellos, entre comillas, traders que te quieren vender un sistema de trading exitoso en Forex, en opciones binarias, las famosas opciones binarias, en futuros o en otro mercado específico, tradeando activos específicos en temporalidad específicas, porque eso no sirve. Y los sistemas de trading exitosos tampoco existen, ¿sí? El que tiene que ser exitoso y rentable somos nosotros, son los traders. Los traders hacen que un sistema o una estrategia sea exitoso. El sistema no es exitoso en sí. Por eso no se come el verso. Para ser un trader exitoso o un inversionista exitoso, tenemos que conocer y aprender cómo funciona el mercado en conjunto, cómo funciona cada engranaje y cómo utilizar cada activo para maximizar nuestra rentabilidad. Eso lleva horas de práctica y horas de compromiso, pero al final vale la pena. Bueno, mis queridos compañeros, acá termina un módulo más del curso de Trade Profesional de Wealth Market Academy, en donde hablamos de qué son los derivados financieros, cómo funcionan y cómo utilizarlos. Espero que les haya gustado muchísimo, que les haya ayudado a entender un poco más de cómo funciona el mercado en conjunto
Y ya saben que cualquier duda o consulta que tengan, pueden hablar al grupo, mandar un mensaje al grupo de WhatsApp, al grupo de Facebook, a mi número personal, a mi mail personal. De cualquier medio va a ser respondido y sus dudas van a ser evacuadas. Nos vemos en el próximo video y que tengan muy buenas inversiones.